Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 2. Jaune respiró hondo mientras apretaba con más fuerza su espada de práctica, levantándola y rápidamente la derribó sobre el árbol frente a él. Hizo todo lo posible para imitar la forma en que había visto hacerlo a su padre tantas veces antes. Un ceño amargo se extendió por su rostro mientras pensaba en su padre, el hombre al que había idolatrado desde que tenía uso de razón, el hombre al que quería parecerse más que a cualquier otra cosa. El hombre que parecía decidido a aplastar su sueño de convertirse en cazador, se negó a brindarle la más mínima ayuda en el entrenamiento. Cada vez que entrenaban, él simplemente lo golpeaba hasta que no podía continuar sin enseñarle nada. Jaune detuvo su asalto al árbol para permitir que sus manos se recuperaran de las vibraciones. Dobla las rodillas y mueve la mano hacia arriba en el agarre. Jaune saltó sorprendido ante la voz que apareció de repente detrás de él. Al girar sobre sus talones, Jaune se encontró mirando a un niño varios años mayor que él, vestido con ropa de hospital y apoyado en una muleta, tenía el cabello largo y rubio con reflejos rojos. «Disculpe», preguntó Jaune. «Tu postura y agarre están completamente fuera de lugar, debes estar más cerca del suelo y mover las manos más arriba en el mango de tu arma», instruyó con una amplia sonrisa. «Tal como eres, sería fácil derribarte y desarmarte», dijo acercándose y sosteniendo su mano hacia la espada de madera. Jaune le entregó la espada después de unos segundos, el rubio le entregó su muleta a cambio. Luego se puso en una postura baja sosteniendo la espada ante él. Cuanto más bajo sea tu centro de gravedad, más difícil será desequilibrarte, luego sujeta firmemente tu espada en lo alto del mango. Cuando balanceas, lo haces con los brazos en lugar de con el cuerpo. Respiró hondo y luego, en un movimiento borroso, desapareció y reapareció al otro lado del árbol, un trozo de madera parecía como si hubiera sido arrancado del costado del árbol. Jaune miró con los ojos muy abiertos el daño al árbol. «Vaya, cuando atacas necesitas poner todo lo que tienes en cada golpe, de lo contrario tus ataques no tendrán ningún efecto». Explicó que le tendió la espada de práctica a Jaune solo para dejar caer la espada y caer sobre una rodilla mientras se agarraba el pecho. «¡Ey!». Jaune gritó corriendo y arrodillándose junto a él. «¿Estás bien?». Respirando profundamente unas cuantas veces, el hombre sonrió y asintió. «Estoy bien, parece que todavía no estoy listo para practicar con la espada». Jaune ayudó a su compañero rubio a ponerse de pie, al hacerlo, vislumbró su camisa holgada y notó la enorme cicatriz de aspecto fresco en su pecho. Fue entonces cuando el recuerdo lo golpeó. «Tú eres a quien ese tipo con cabello rosado y ojos extraños sacó del bosque». Al entregarle la espada a Jaune, tomó su muleta y se levantó con un esfuerzo menor. «Usted estaba allí, pensé que solo la señora Nicholas había estado presente». Jaune asintió. «Sí, él es mi papá. Estábamos entrenando cuando ese tipo apareció contigo en su brazo». «Demonio». Él habló. «¿Eh?». Jaune preguntó confundido. «Lo que viste no era ninguna persona, era un demonio. Una criatura malvada que vive de la carne y la sangre de los hombres», respondió mirando al chico más joven. «Ese demonio en particular probablemente tenga siglos de antigüedad y la sangre de cientos, si no miles, en sus manos». Él explicó. Jaune no estaba seguro de qué pensar sobre eso, sonaba loco, como algo sacado de un cuento de hadas o una película. Había oído hablar de Grimm que tenían cientos de años y que mataban a un gran número de personas, pero eran monstruos gigantes y sin sentido, lo que había visto esa noche no era nada de eso. A pesar de que la lógica le decía que esto era simplemente una tontería por parte de un hombre traumatizado por una terrible herida de un enemigo poderoso, en lo más profundo de sus entrañas, Jaune sintió que este hombre estaba diciendo la verdad. A pesar de que solo había visto al hombre por unos momentos antes de desmayarse esa noche hace semanas, todavía podía recordar la sensación de asfixia que sintió cuando lo miró a los ojos. Habían habido varias noches en las que Jaune se había despertado sudando frío después de soñar con esos ojos. «Pero no temas, joven Ark.
dijo dando una de las sonrisas más cálidas que Jaune había visto jamás. Yo, Kyojuro Rengoku, lo encontraré y pondré fin a su maldad. Vaya, esto se estaba volviendo muy viejo muy rápidamente. Esos eran los pensamientos de Akaza mientras apoyaba su cabeza contra la pared del sucio sistema de alcantarillado infestado de ratas e insectos debajo de la ciudad. Las ratas, como la mayoría de los animales, instintivamente se mantienen alejadas del demonio, pero las cucarachas carecían incluso de ese nivel de inteligencia. Los demonios eran inmunes a las enfermedades y las infecciones, pero eso no significaba que Akaza disfrutara de estar rodeada por el desperdicio de miles. Desafortunadamente para él, las alcantarillas resultaron ser su mejor refugio contra el sol. Las autoridades locales también se habían dado cuenta de su presencia en la ciudad. Varias noches antes estaba caminando por la calle cuando vio un extraño dispositivo en el escaparate de una tienda. Era una caja que mostraba imágenes y sonido. Dentro había una mujer que hablaba de una serie de asesinatos en toda la ciudad. Luego sobre su hombro apareció una imagen borrosa de Akaza, aunque era casi imposible distinguir algún detalle útil. Se había estado moviendo demasiado rápido para que el dispositivo que tomó la imagen obtuviera una toma clara. Su número actual de muertes en la ciudad era de 11, en su mayoría matones y pandilleros, el tipo de personas que pensaba que a nadie le importaría si desaparecieran. En casa, a nadie le importaba cuando mataban a los de su especie. Sin embargo, estas personas parecían tomarse muy en serio cada asesinato. El noticiero incluso le había puesto el sobrenombre de El Caníbal por las evidencias evidentes de que los cadáveres habían sido devorados, marcas de dientes y cosas por el estilo. A Akaza no le importaba si lo buscaban por asesinato, estaba seguro de que podía matar a cualquiera que viniera tras él. Dicho esto, sería más problemático de lo que valía la pena si el gobierno y el ejército se dieran cuenta de él y decidieran cazarlo. Había una muy buena razón por la cual, a pesar de su poder abrumador, Lord Muzan nunca intentó apoderarse de Japón, incluso con todas sus fuerzas. Ni siquiera el propio señor demonio podía enfrentarse a las fuerzas unidas de toda la raza humana. Los demonios eran más fuertes, más rápidos, tenían habilidades sobrenaturales y eran imposibles de matar con armas comunes. A pesar de esto, eran muy pocos. Akaza no fue tan tonto como para pensar que podría enfrentarse a un ejército de decenas de miles y sobrevivir. De pie, Akaza comenzó a caminar por la alcantarilla, dando varias vueltas hasta llegar a una pequeña escalera que conducía a una cubierta de metal. Subiendo, levantó lentamente la pesada tapa de metal y asomó. La alcantarilla estaba ubicada en un callejón que estaba en sombras, a salvo de los mortíferos rayos del sol. Mirando al cielo, notó el color. El sol se pondría en la próxima media hora más o menos. Al salir del estrecho agujero, Akaza se puso de pie y se tomó un segundo para estirarse y respirar profundamente varias veces el aire fresco de la superficie. Akaza miró hacia el cielo rojo oscuro y suspiró. Fue una estupidez. Ser un demonio le dio habilidades con las que los humanos normales solo podían soñar. Debería estar agradecido y, sin embargo, fueron las pequeñas cosas las que le hicieron repensar las cosas. A pesar de todo su poder, sabía que nunca podría hacer algo tan simple como mirar la puesta de sol. Sacudiendo la cabeza sacó esos pensamientos de su mente. Cuando los últimos rayos de luz del sol desaparecieron del horizonte, el demonio salió del callejón y subió a la acera. No tenía ningún destino en mente, había comido anteanoche así que no tenía hambre. A pesar de lo que muchos humanos en casa creían, no todos los demonios estaban constantemente hambrientos de carne humana. Generalmente los más débiles y más jóvenes eran los que sentían la necesidad de devorar a múltiples humanos cada noche. Una vez que un demonio alcanza el nivel de 12 lunas, obtiene mucho más control de sus antojos. No sería agradable, pero si tuviera que hacerlo, Akaza podría pasar hasta 6 meses sin comer antes de que el hambre fuera demasiado para resistir. Mientras caminaba, comenzó a sentir una vibración baja golpeando el suelo. Todos los edificios a su alrededor tenían carteles de colores brillantes, la mayoría mostrando un idioma que no podía leer. Otros mostraban imágenes de mujeres escasamente vestidas en posiciones provocativas. El olor a alcohol flotaba en el aire.
Las mujeres se paraban en las esquinas y mostraban sonrisas falsas mientras intentaban que los hombres se acercaran. Incluso en este nuevo mundo, Akaza podía reconocer un barrio rojo cuando lo veía, había visitado varios a lo largo de los años para contactar a los hermanos Super Six. La más joven de los dos siempre lo ponía de los nervios con su actitud ganadora y autoritaria. Gyutaro, por otro lado, lograba llevarse bien con él hasta cierto punto. Los golpes se hicieron más fuertes a medida que caminaba hasta que pudo sentirlos en todo su cuerpo. Mirando hacia el edificio frente a él encontró un gran par de puertas con un hombre vestido con un traje negro y corbata roja. La curiosidad se apoderó de Akaza y dio un paso adelante. Ansel, respire tanto como pueda, ahora conténgalo. Kyojuro instruyó mientras hacía lo mismo. Sentado con las piernas cruzadas sobre la suave hierba, mantuvo los ojos cerrados mientras continuaba reteniendo el aire en sus pulmones. Ahora suelte lentamente. Le tomará unos 6 segundos exhalar por completo. Dijo antes de hacerlo él mismo. Al abrir los ojos, miró al joven adolescente sentado a unos metros de él, Jaune Ark. Habían pasado casi 2 semanas desde que se topó con el chico practicando, aunque mal, con una espada de entrenamiento. Después de ese primer encuentro, Kyojuro había adquirido el hábito de caminar por el área que el niño solía practicar en sus caminatas diarias. Decir que el niño estaba hambriento de una instrucción adecuada era quedarse corto. Estaba claro que el niño no quería nada más que ser un cazador como su padre, su abuelo, etc. Kyojuro no sabía por qué su padre se negó a darle al niño alguna dirección, pero no tuvo el corazón para rechazar al niño cuando le pidió más consejos y entrenamiento. El primer día pasaron 2 horas trabajando en la postura y el agarre del niño. Al día siguiente, junto con más trabajo de postura y agarre, Kyojuro le enseñó al niño a balancearse correctamente durante 4 horas. Después de una semana, había comenzado a someter al niño a algunos ejercicios de acondicionamiento extremadamente básicos seguidos de más instrucciones sobre los conceptos básicos del manejo de la espada. El niño tendía a continuar hasta que Kyojuro le dijo que parara después de unas 6 horas. Casi 2 semanas después de comenzar con el niño, Kyojuro había decidido comenzar los ejercicios básicos de respiración, algo que ya habían estado haciendo durante más de 1 hora. Bien, ahora continuaremos haciendo esto mientras hacemos nuestros ejercicios diarios. Le dijo al rubio mientras se levantaba y comenzaba a estirarse. Jaune asintió. ¿Los médicos le han dado permiso para empezar a hacer ejercicio? Preguntó Jaune mientras comenzaba a estirarse también. Con su siempre presente sonrisa, Kyojuro le dio el visto bueno al adolescente. De hecho, me dijeron que lo mantuviera liviano, por lo tanto, solo haré el doble de lo que haces, Joun Ark. Dijo con una carcajada. Jaune pareció escéptico al escuchar esto. ¿Cómo es esa luz? Preguntó claramente exasperado, casi le daba miedo lo que el hombre consideraba pesado. El trabajo que Kyojuro le hacía hacer todos los días era duro. Una carrera de 5 millas, seguida de 50 dominadas, abdominales y 100 sentadillas. Después del primer día de hacer esto, Jaune se desplomó en su cama y tuvo que arrastrarse para ir a la escuela a la mañana siguiente. No podía contar la cantidad de veces que había decidido darse por vencido y renunciar. Reuniría el coraje para acercarse al único hombre que alguna vez se había tomado el tiempo y darle algo parecido a entrenamiento y decirle no tenía ganas de hacerlo ese día. Entonces Kyojuro le daría una de sus sonrisas radiantes, le daría una palmada en la espalda y lo saludaría con una carcajada. Cada vez que se había rendido y había seguido con su entrenamiento del día. Era simplemente imposible decirle que no a Kyojuro Rengoku. Su infinito optimismo y amabilidad simplemente te hacían querer ser mejor como persona. Después de que los dos se estiraron y aflojaron adecuadamente, salieron a trotar. Una milla en Jaune rompió el silencio. Hermano mayor, me preguntaba algo. Comenzó a referirse a Kyojuro de esa manera después de que el rubio mayor insistiera en ello. Tu cuerpo se está recuperando muy bien. Mi papá dijo que estaba sorprendido de que no murieras ni la mitad del médico la noche que el demonio te dejó aquí, y aquí casi has vuelto a la normalidad después de solo unos meses. ¿Cuándo has vuelto a estar en óptimas condiciones? ¿Vas a dejar a Ansel?
Jaune preguntó mientras corrían. Mi papá es el capitán de la milicia de la ciudad y siempre está buscando gente para ayudar a luchar contra cualquier Grimm que se acerque a las murallas de la ciudad. Con lo fuerte que eres, apuesto a que mi papá aprovecharía la oportunidad de contratarte. Rengoku sonrió mientras pensaba. Es una oferta tentadora, lo admito, vivir tranquilamente en una ciudad como esta. Tal vez algún día haga justamente eso, establecerme en una casa aquí, casarme con una chica y tener algunos hijos propios. Incluso podría abrirme un dojo para enseñar a la próxima generación a usar una espada. Kyojuro asintió ante sus propias palabras. Eso suena como un futuro maravilloso que esperar, pero lamentablemente no puede convertirse en realidad mientras ese demonio todavía esté ahí afuera. ¿Pero no podrías simplemente dejarlo en manos de los cazadores y la policía? Preguntó Jaune. Kyojuro negó con la cabeza. Akaza es demasiado poderoso para que lo maneje la policía sola y, aunque por lo que he aprendido sobre los cazadores y las cazadoras, ciertamente pueden resistir, algunos incluso pueden ser capaces de igualarlo, ninguno de ellos tiene el conocimiento necesario para matar a un demonio. Él explicó. ¿Qué quieres decir? Jaune parecía confundido. ¿No podrían simplemente dispararle o algo así? Ciertamente podrían dispararle cientos de veces, cortarle todas las extremidades, perforarle el corazón y prenderle fuego. En unos momentos simplemente se levantaba y sus heridas sanaban como si nunca hubieran existido. Habló en un tono más serio de lo normal aunque nunca perdió la sonrisa. Solo hay 3 formas de matar a un demonio como Akaza, la primera es el enemigo natural de cada demonio al que temen por encima de todo, el sol. La luz del sol es mortal para los de su especie, incluso el propio rey de los demonios no sobreviviría más de unos momentos bajo la luz del sol, es por eso que se esconden en las sombras como los cobardes que son. La siguiente es una flor específica conocida como wisteria, los demonios odian el olor de la flor y si se extrae y concentra adecuadamente, la flor puede usarse para crear un veneno mortal para los demonios. Creo que he oído hablar de wisteria, creo que es bastante común en Mistral. Agregó Jaune mientras intentaba no pensar en una criatura que pudiera sobrevivir a lo que Kyojuro tenía como demonio. Y finalmente, el único otro método para matar a un demonio es decapitarlo con la hoja de una espada de cazador de demonios, ninguna otra arma es capaz de cortar realmente a uno. Había cierto orgullo en su voz cuando dijo esto. Jaune estaba a punto de preguntar por qué cuando escuchó su voz gritar. Jaune. Al detenerse, el par de rubias miraron hacia donde provenía la voz y vieron el rostro familiar de Nicholas Ark caminando hacia ellos. Jaune pudo sentir un hoyo abrirse en su estómago. Buenos días, señor. Ark, ¿le importaría acompañarnos en nuestra carrera diaria? Preguntó Rengoku con su habitual sonrisa con toda su fuerza. El mayor Ark lo miró por un momento. Tu madre estaba empezando a preocuparse después de que llegabas a casa exhausto todos los días. Supuse que finalmente habías renunciado a convertirte en cazadores después de que dejaste de pedirme que te entrenara hace unas semanas y te uniste a un club en la escuela. Nicholas se cruzó de brazos y miró a su hijo. Jaune pareció encogerse un poco bajo la mirada de su padre. Bueno, seguías negándote y yo no llegaba a ninguna parte por mi cuenta. Entonces Kyojuro comenzó a darme consejos y de hecho he estado aprendiendo cosas de él. Jaune explicó sonando nervioso. Después de unos momentos de silencio, Nicholas mira a Rengoku. ¿Y a quién puedo pedirle que le haya dado permiso para empezar a enseñarle algo a mi hijo? Preguntó con cierta tensión en su voz. Kyojuro parecía no verse afectado en absoluto por ninguna tensión en el aire mientras le devolvía la sonrisa al hombre. Vi a un joven esforzándose por ser mejor de lo que era, no podía simplemente darle la espalda a un corazón que ardía con la pasión que tiene. Los dos hombres mantuvieron contacto visual durante varios largos momentos. Jaune, ve a casa, tu madre está preparando la cena. Dijo sin romper el contacto visual. Pero papá yo, ahora amarillo. Interrumpió con la voz que todos los padres usaban cuando exigían a sus hijos escuchar y obedecer.
Después de unos segundos más, Jaune comenzó a alejarse. Una vez que estuvo fuera de vista, Nicholas cerró los ojos y dejó escapar un profundo suspiro. Maldita sea. Él gimió mientras se frotaba los ojos. ¿Sabes cuál es la peor parte de ser padre hijo? Es ser el malo cuando tienes que proteger a tus hijos de sí mismos. Yo amo a mis hijos, a todos y cada uno. Ya sea mi hijo o sus hermanas, moriría. En un instante con una sonrisa en mi rostro si eso significara mantenerlos a salvo. Sé que Jaune odia que no lo entrene para ser cazador, me molesta por no dejarlo convertirse en un héroe como yo, mi padre. Su padre y demás. Él cree que ser cazador se trata de atacar, masacrar a todos los Grimm y salvar el día. No entiende la verdad como yo, como tú, el horror de la batalla. Pesadillas de la matanza que hemos visto. Pueblos arrasados, la sangre de personas inocentes empapando el suelo, los gritos de camaradas que cometieron un solo error y fueron destrozados como resultado. El hombre mayor se tomó un momento para calmarse. No quiero eso para ninguno de mis hijos. Estuve en contra de eso en el momento en que nació mi primera niña, mientras sostenía su pequeño cuerpo que gritaba y se movía en mis manos, decidí que ninguno de mis hijos iría. Por lo que pasan los cazadores. Levantando la cabeza una vez más, se encontró con los ojos de Rengoku. Sé que le dolerá, pero me gustaría que dejaras de hablar con mi hijo. Kyojuro escuchó atentamente las palabras del hombre y asintió. Lo entiendo, y puedo decir que eres un buen hombre que realmente no se preocupa más que por tu familia. Un día, cuando sea padre, espero ser un hombre tan cariñoso como tú. Kyojuro le dijo al hombre con clara sinceridad. Pero si alguien viene a mí pidiendo ayuda, no puedo simplemente despedirlo. Jaune quiere ser un cazador, un héroe. Es un joven inteligente con un buen corazón, realmente creo que si realmente pone todo lo que tiene en ser un guerrero hará cosas increíbles y será recordado por generaciones como el héroe que quiere ser. Es por eso que no haré lo que me pides, no lo buscaré, pero si viene a mí no lo entregaré. Lo siento, señor. Ark. Se disculpó con una profunda reverencia. Hubo un pesado silencio entre la pareja. ¿Cuánto tiempo dijeron los médicos que pasaría hasta que usted se recuperara por completo? Preguntó el hombre en tono plano. Rengoku levantó la cabeza. Creo que solo serán unos 4 días más, pero el médico quiere controlarme durante al menos una semana más. Él respondió. Nicholas asintió con el ceño fruncido y suspiró. Entonces, por mi autoridad como capitán de la milicia de la ciudad de Ansel, en virtud del artículo 12 de la Ley de Defensa y Seguridad del asentamiento de Vale, le doy 7 días para abandonar esta ciudad. De no hacerlo, resultará en arresto y extradición a Vale para ser juzgado donde independientemente de la decisión, se le prohibirá permanentemente el reingreso a la ciudad de Ansel bajo pena de arresto y procesamiento adicionales. ¿He entendido? El hombre mayor explicó en tono solemne. Sí. Kyojuro respondió, su sonrisa nunca flaqueaba. Lo siento por este Kyojuro, felizmente pagaré el transporte a la ciudad o a otro pueblo. No quiero hacer esto pero tengo que proteger a mi familia. Kyojuro hizo otra reverencia. El transporte no será necesario, sin embargo, si pudiera prestarme una espada, se lo agradecería. Nicolás asintió. Muy bien, te proporcionaré un arma y algunos suministros de viaje el día de tu partida. Eso es muy generoso, gracias. Con eso, Nicholas se giró y comenzó a alejarse mientras Kyojuro continuaba corriendo. Vaya caza, estaba aburrido mientras estaba sentado en el maletero de un auto negro con 3 hombres con trajes negros y corbatas rojas cerca. Sentado junto a él en el auto había un maletín plateado. Su atuendo había cambiado bastante aunque mantenía el mismo patrón de color. En lugar de su chaleco llevaba una sudadera con capucha que combinaba con el color de su cabello. En la parte posterior estaban los mismos kanji en sus ojos que denotaban su rango en las Demon Mons. Llevaba un simple par de pantalones blancos que llegaban hasta la mitad de la pantorrilla. Alrededor de su cintura había un cinturón negro de tela delgada con pequeñas borlas del mismo color que su sudadera con capucha colgando. Alrededor de su tobillo estaban las mismas cuentas que siempre había usado, siendo lo que quedaba de su antiguo atuendo.
Tenía toda la intención de seguir andando descalzo como siempre lo había hecho, pero su nuevo empleador había dicho que era una violación del código de salud e insistió en que al menos usara un par de lo que él llamaba chanclas, por lo que ahora vestía un negro par de chanclas viscoelásticas. Si bien preferiría permanecer descalzo, tuvo que admitir que era bastante agradable estar de pie sobre el material suave. Habían pasado 2 semanas desde que ingresó a ese edificio que ahora sabe que era conocido como un club nocturno. Luego de 3 minutos un par de porteros intentaron sacarlo por el hedor que desprendía. Parecía que pasar días en el sistema de alcantarillado de una ciudad te dejaba un olor poco agradable. Un simple movimiento envió al primer volteador a través de la pista de baile, el segundo rápidamente sacó una espada de aspecto extraño y la lanzó hacia él. Un dedo fue todo lo que necesitó para detener y romper la hoja de baja calidad. Después de eso, una docena de hombres más intentaron sujetarlo con resultados predecibles. No fue hasta que el encargado del establecimiento salió empuñando un garrote de algún tipo y atacó con él enviándole un explosivo desde el extremo del garrote. Lanzó 2 golpes, el primero envió una onda de choque, ambos provocaron la explosión y negaron la explosión con fuerzas iguales, el segundo golpe envió otra onda de choque directamente al pecho del hombre, tirándolo de espaldas sin aliento. Akaza se había acercado al hombre que estaba debatiendo si matar o no a todos en el edificio, ya que se había abstenido de matar a ninguno de ellos hasta ese momento. Se inclinaba fuertemente hacia no ver que una matanza de este tamaño probablemente le causaría mucho más dolor que cualquier otra cosa. Con la caza del hombre se encendería. El hombre a cargo lo fulminó con la mirada y le preguntó para quién trabajaba. Cuando él respondió con un nadie, solo salió a dar un paseo nocturno. El hombre adoptó una mirada de sorpresa antes de mirarlo. Akaza estaba a punto de irse cuando el hombre lo detuvo y le preguntó: ¿te gustaría un trabajo? Aparentemente, Akaza parecía y olía a un vagabundo, lo que el hombre que ahora era su nuevo empleador aprovechó para conseguir un nuevo lacayo que fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a más de una docena de sus hombres sin esfuerzo. Y así fue como Akaza, las 3 superiores de las Demon Mons, se convirtió en Akaza, el principal ejecutor de la familia criminal Shion. Si le hubieras dicho hace un año que sería miembro de lo que era básicamente una familia yakuza, se habría reído y se habría comido tu corazón mientras te desangrabas sin embargo, aquí estaba, en un viejo astillero cerca de los muelles de Vale esperando que otra pandilla haga un trato. Junior, su empleador, se había dado cuenta muy rápidamente de que Akaza no tenía ninguna habilidad en negociación, ventas o negocios de ningún tipo. Por lo tanto, se convirtió en la persona a quien acudir para cualquier trabajo que pudiera requerir músculo, algo con lo que Akaza estuvo de acuerdo. El trabajo era casi demasiado fácil. Llegar a un acuerdo o reunión, quedarse atrás y dejar que alguien más hablara, y si estallaba la violencia por cualquier motivo, le ponía fin rápida y brutalmente. Todos los muchachos de Junior lo amaban porque desde que se unió, ninguno de ellos había recibido ni un rasguño. Le dijeron que el salario era bastante bueno, aunque no tenía idea de cuánto valía un gravamen en comparación con un yen. Aparte del dinero, también le proporcionaron una habitación en el sótano debajo del club. Era bastante simple con servicios básicos, pero incluso el agua corriente seguía siendo un lujo increíble para el demonio, aunque no necesitaba nada de eso. En realidad no necesitaba para nada una cama, luces, plomería o lo que esta gente llamaba ag, era un demonio. Su cuerpo ya no necesitaba agua ni dormir, pero al mismo tiempo Akaza tenía que admitir que esos lujos eran agradables. Una ducha muy caliente antes de caer en una cama donde podría tomar una siesta durante unas horas hasta que se pusiera el sol. Se sintió bien. Están aquí. Uno de los chicos dijo sacándolo de sus pensamientos, mientras el hombre decía que un auto lentamente comenzó a detenerse. Akaza agarró el maletín y saltó del baúl, con un suspiro escapándose de sus labios. El grupo al que estaban vendiendo salió de su vehículo y dio un paso adelante. Akaza le entregó el maletín a uno de los chicos que lo acompañaban, quien lo tomó, lo abrió y mostró su contenido al comprador, quien simplemente asintió antes de hacer lo mismo con su propio estuche.
Pilas de tarjetas de gravamen. Akaza solo podía asumir que era mucho basándose en la cantidad, pero honestamente no lo sabía. Hubo varios minutos más de dinero contando antes de que finalmente los dos hombres se dieran la mano y regresaran a sus propios vehículos. Akaza estaba a punto de regresar al auto cuando sintió un nuevo par de ojos sobre él, lo que lo hizo detenerse y escanear con calma sus ojos. Alrededores. Se detuvo cuando sus ojos se posaron en un bote de basura cercano. Parecía completamente normal, pero algo se sentía mal. Oye, Tres Ojos, ¿vienes? Uno de los chicos lo llamó por un apodo que se había popularizado de manera molesta cuando le dijo a alguien que le preguntó qué significaba el kanji en sus ojos. Era irritante, pero no lo suficiente como para enojarse. Nunca se diga que Akaza era un idiota brutal que mordía y mataba gente por cada pequeña molestia. Akaza mira el bote de basura por un momento más antes de encogerse de hombros. Sí. Como sea, no era su trabajo investigar cosas. Vamos.